Dios me los bendiga ricamente a todos ustedes. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy conectado junto con todos ustedes para recibir la palabra de nuestro Señor y Salvador. Así que todos juntos vamos a estudiar la palabra de Dios y hoy vamos a estar estudiando un tema bastante interesante. Gloria al Señor, que yo sé que va a ser en partes porque no lo vamos a poder terminar el día de hoy. Agradezco a todos los que me están escribiendo, diciéndome que todo se ve bien, todo está bien. Así que vamos a ir, mis muy amados. Gloria al Señor, a nuestro tema de hoy. Hoy, gloria al Señor, quiero hablarles en el título llamado La responsabilidad del Hijo de Dios. La responsabilidad del Hijo de Dios. Y yo creo que como hijos de Dios, nosotros sabemos y entendemos que tenemos una responsabilidad. Y cuando esa palabra se dice, es como que es miel a la boca, gloria al Señor, porque nosotros sabemos que todo lo que Dios da y todo lo que nos es dado viene con una responsabilidad. Y quiero empezar, gloria al Señor, con un pensamiento. Yo creo que todos nosotros los cristianos sabemos cómo verdaderamente Dios empezó estas cosas en el libro de Génesis. Sabemos que en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Es cuando Dios comienza a tratar y es donde Dios crea en esos momentos al hombre. Gloria a Dios. Y cuando Dios crea al hombre, lo pone en un lugar, gloria a Dios, que es llamado el huerto del Edén. Ahí lo pone, ahí lo había formado, gloria al Señor, del polvo de la tierra. Ahí había soplado en sus narices, gloria al Señor, y había sido un alma viviente cuando Dios sopló. Todas estas cosas nosotros las entendemos, las hemos leído, hemos escuchado tantas enseñanzas, tantas predicaciones acerca de esto. Gloria a Dios. Pero ahí mismo nos damos cuenta, gloria al Señor, que no solamente Dios formó al hombre allí en el llamado huerto del Edén, pero le había dicho Dios que no solamente lo ponía ahí por ponerlo, pero el hombre tenía una responsabilidad. Una vez más, llegó a la palabra responsabilidad. Y la responsabilidad del hombre es que había sido puesto en ese lugar, gloria a Dios, para que labrare el huerto y lo guardase. Tenía dos cosas, dos responsabilidades en ese momento. Primeramente, guardarlo y después, gloria al Señor, labrarlo y guardarlo. Él tenía que ser responsable de esas dos cosas. Gloria a Dios. ¿Y dónde nos dice eso, pastor? Bueno, eso usted lo puede apuntar y usted lo puede leer por sí solo. Eso se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo, gloria al Señor, versículo 15. En el versículo 15 es donde él le dice en la escritura en Génesis capítulo 2, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dos cosas, que lo cultivara. La palabra en la Reina Valera 1960 nos dice que lo labrase. En la versión internacional dice para que lo cultivara y lo cuidase. Gloria a Dios. Y cuando él se encontraba ahí, después miramos, gloria al Señor, de que a causa de que el hombre estaba solo, le crea a una mujer, a una ayuda para que él no esté solo. Esa es la razón por qué Dios pone y lo acompaña en ese momento con alguien que se aparente más a él en el plan divino de Dios. Ya todo eso lo sabemos y yo sé que ustedes están diciendo, bueno, pastor, pero ya sabemos esto. Pero quiero un punto primeramente, el que ustedes entiendan de parte de Dios, que el hombre desde el principio tenía una responsabilidad delegada por Dios y la responsabilidad era cultivar y cuidar aquel huerto donde Dios lo había puesto. No se vayan de ahí, por favor, manténgase en ese margen, manténgase en ese verso, en el verso 15, que Dios le había dado una responsabilidad en el Edén de que era cultivar y cuidar. Dos cosas, cultivar y cuidar. De pronto, después que formó a la mujer, ¿verdad? Dice que lo puso, le dio un sueño profundo. Después Dios extrae
de la costilla del hombre a la mujer, la forma, ¿verdad? Ya sabemos todo eso. De pronto ya encontramos a los dos estando en el Edén. Y ahora están caminando en el jardín, pero solamente, después de todo lo que había sido creado para el hombre, después de todo lo que había hecho Dios para el hombre, solamente le da un solo mandamiento, solamente uno se lo dio. Y ese mandamiento es bien simple, era tan simple y era exactamente que debía guardar. En Génesis capítulo 2, en el versículo 16, ahí es donde está el mandamiento. Vamos a abrirlo, ¿qué les parece? Génesis 2, versículo 16. Ahí en el versículo 16 de Génesis capítulo 2, y yo solo voy a leer de aquí, y dice, y le dio este mandato, solamente uno. Le dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no debes comer. El día de que de él comas, ciertamente morirás. Era solamente un solo mandato, solamente una regla, solamente algo que le había dicho en ese momento al hombre, y el hombre tenía que guardarlo. Después saltamos nosotros al capítulo número 3. Y en el capítulo número 3 nos damos cuenta que ahí aparece la serpiente teniendo una conversación con la mujer. Comienza a conversar con ella, obviamente, que bíblicamente nosotros entendemos que si la serpiente estaba teniendo una conversación con la mujer, entonces quiere decir de que los animales tenían la facultad, por lo menos nos da a entender eso, de poder comunicarse. Ya obviamente que después le es removida, aunque no encontramos ninguna cita bíblica que diga que Dios le removió, pero aquí la serpiente está teniendo una conversación. O sea, el enemigo viene, el maligno viene como una serpiente, viene como una serpiente, tiene una conversación con ella, gloria a Dios, aleluya, y cuando está teniendo esa conversación con ella, gloria a Dios, la mujer, ¿cómo se dice? Engage. La mujer viene y se enlaza en la conversación. Ahora esto es bien importante, porque tenemos que entender que el maligno se disfraza, se ha disfrazado desde el principio y se sigue disfrazando. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, usted se va a dar cuenta que el enemigo se continúa disfrazando. En el Edén se disfrazó ¿de qué? Como una serpiente. Pero en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 de la Nueva Versión Internacional, voy a leerles, dice así: y no es de extrañar, no es de extrañar, ya que Satán mismo se disfraza de ángel de luz. En el principio lo miramos que se disfrazó como una serpiente astuta. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, encontramos que Satán se disfraza de un ángel de luz. O sea, aparenta ser un ángel de luz, pero verdaderamente es un ángel de la oscuridad. Ahora, no solamente ahí nos dice eso, pero también en Mateo capítulo 7, versículo 15, nos dice que él también se quiere vestir de oveja. En Mateo capítulo 7, versículo 15, y usted lo puede apuntar y lo puede estudiar en su casa. Nos dice, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas de dentro son lobos rapaces. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Una vez más, el espíritu del maligno, el espíritu del engañador, no solamente viene como serpiente, no solamente viene como ángel de luz, pero aquí lo miramos que viene disfrazado de oveja, pero en sí es un lobo feroz y rapaz. Ahora, el enemigo usa todo lo que puede usar para engañar a quienes. Obviamente, no a los que están ya engañados, obviamente a los que salimos del engaño.
Nosotros los hijos de Dios, aquellos que hemos sido lavados con la preciosa sangre de Cristo, somos los que nosotros somos las presas para él engañar. Eva era su hija. Adán era su hijo. ¿Con quién fue primero? Con la mujer. Entonces, ¿a quién trató de engañar? A una hija de Dios. Entonces nosotros entendemos que el enemigo no ha descansado, sigue todavía trabajando, haciendo la obra del mal, que es que tratar de engañar a quienes, a los hijos de Dios. Entonces el problema es que la mujer se envuelve en una conversación con el engañador, con el maligno, pero la mujer en sí no estaba sola. La mujer no estaba sola. Usted puede decirme, oh, estaba con la serpiente, con el engañador. No, no solamente estaba con la serpiente, pero ahí también se encontraba el hombre. El hombre estaba ahí, pero él estaba callado. El hombre estaba en su propio mundo, enfocado en algo. La escritura no nos dice a qué estaba viendo Adán. La escritura no nos dice en qué estaba pensando, pero de que Adán estaba ahí, él estaba ahí también. Pero la que estaba conversando con el maligno era Eva, era la mujer. Y Adán estaba ¿qué? Tan enfocado. Usted y yo como hombre, nosotros sabemos que cuando nosotros nos estamos enfocando en algo, nosotros no escuchamos los ruidos de afuera. ¿Cuántas veces tú has estado sentado, clavado en algo, viendo, escuchando algo, y de pronto tu mujer te quiere hablar, te quiere decir cosas? Tú mueves la cabeza como que le estás entendiendo, pero la mera verdad es que tú no le estás escuchando nada de lo que ella te está diciendo. Pues de la misma manera aquí Adán parece que estaba bien entretenido, aunque la palabra de Dios no nos describe en qué, pero de que estaba allí, allí se encontraba también él. Entonces, él estaba en su propio mundo, en algo más, gloria al Señor, no estaba enfocado en la conversación que la mujer estaba teniendo con la serpiente o que la serpiente estaba teniendo con Adán, con ella. La serpiente estaba tratando de ¿qué? ¿Qué es lo que hace la serpiente? El maligno. Lo que hace y siempre ha hecho desde el principio es tratar de torcer. Escúchame bien, tratar de torcer lo que ella ya tenía como un mandamiento divino. Lo que el enemigo desde los principios del tiempo ha querido hacer es torcer los mandamientos de Dios de tal forma que se escuchen como mandamientos, pero que se contradigan. Y eso es lo que él estaba tratando de hacer. Él estaba tratando de contradecir lo que Dios le había dicho a Adán. Ahora nosotros sabemos que no solamente el maligno trata de torcer los mandamientos divinos. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del maligno. La escritura nos dice a nosotros en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón, escucha bien cómo lo llama, dice, el ladrón no ha venido a matar solamente, no, ha venido a matar, pero no solamente a matar, también ha venido a ¿qué? A robar, pero no solamente a robar, sino también a destruir. Hay tres cosas que el ladrón hace: mata, roba y destruye. Esa era la artimaña de lo que él quería hacer allí en el Edén. Él quería matar la relación divina que tenía, matar aquella inocencia, porque nosotros sabemos que cuando Eva y Adán caminaban allí en ese Edén, ellos caminaban bajo un conocimiento de inocencia. Ellos eran como los niños, inocentes, quiere decir sin pecado alguno. Y en ese momento, la serpiente llega, comienza a conversar con ella, pero lo que tenía en su mente y en su corazón era no solamente torcer lo que Dios había dicho, pero al final matar, robar y destruir. Ahora, no solamente eso, pero verdaderamente lo que él trata de hacer es llegar a desordenar lo que Dios ha ordenado en tu vida. Escucha bien, hijo de Dios. Escucha bien, hija de Dios. Lo que la serpiente engañosa, el maligno, Hasatán, Satanás, como tú le quieras llamar, cuando él llega que a desordenar aquello que ya ha sido ordenado en tu vida y en la mía.
El maligno no va a llegar donde verdaderamente hay desorden. Ya hay desorden. ¿Para qué desordenar más? Él siempre quiere llegar a desordenar donde hay un orden. Por eso siempre busca a los hijos de Dios. Por eso siempre busca a las hijas de Dios que están tratando de organizar su vida, ordenar los pasos que el Señor le ha dado para desordenarlos el enemigo. Satán trata de revolver todas nuestras ideas que son correctas delante del Señor, porque son las palabras de Dios puestas en el corazón de los hombres, y ponerlas en qué, en cuestión. Tú tienes que entender que el maligno siempre va a tratar de engañarte a ti. ¿Pero para qué? Para que tú y yo pongamos en cuestión aquellas cosas que hemos recibido de parte de Dios por la palabra en nuestros corazones. ¿Para hacernos qué? Para hacernos caer, para que lleguemos a la perdición una vez más y nos envolvamos una vez más en el pecado en el cual Dios mismo nos ha sacado. La escritura sigue en Génesis capítulo 3. Y aunque tú puedas decir, pastor, yo ya me sé eso, déjame decirte que hay cosas que verdaderamente tú no has visto, y permítele a Dios y al Espíritu Santo hoy que te pueda revelar cada una de ellas. En Génesis capítulo 3, en el versículo 2, se recoge una vez más la historia. Dice, la mujer respondió a la serpiente, porque la serpiente estaba tratando de engañarla, revolviendo los mandamientos, haciéndolos sonar como que eran los mandamientos, pero tratándolos de torcer. Y en Génesis capítulo 3, versículo 2 de la Reina Valera dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero, versículo 3, del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, dice el verso 4, dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué está diciendo? Dios les ha mentido. No es cierto lo que te dijo. Siempre el enemigo va a tratar de quitar lo que la escritura dice. El trabajo del maligno es remover la escritura, la santa palabra de Dios. Ten cuidado, mi muy amado, de aquel espíritu que sutilmente llega a tratar de remover lo que escrito está en las sagradas escrituras. Por eso, en el verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5, sino que sabe Dios, el día que comáis de él, de aquel fruto que Dios había dicho que no comerían o no debieran de comer, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que miramos entonces aquí? Miramos que la mujer que es engañada y come del fruto de que no debería de comer porque ya había escuchado el mandamiento, obviamente que de los labios de Adán, porque el mandamiento le había sido entregado a Adán primeramente, al hombre. Ella lo recibe de los labios del hombre. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Es engañada, come del fruto. Y lo interesante es que ella fue la que comió primero. Ella es la que comió primero. Pero la pregunta sería, ¿qué dice o por qué fue que la mujer comió? ¿Por qué comió ella? ¿Para qué comió la mujer? Una pregunta que debemos de hacernos como hijos de Dios. Porque recuerden que estamos hablando de la responsabilidad. La Biblia nos enseña la razón por qué la mujer lo hizo. En Génesis capítulo 3, versículo 6, fíjate bien lo que dice la escritura. Dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. Ahora, hay tres cosas que hoy vamos a ver juntos, usted y yo. Hay tres cosas que la escritura nos muestra. Y la primera la vamos a ver en esta expresión del versículo 6 en la primera parte. Dice, y vio la mujer que el árbol
era bueno ¿para qué? Para comer. La palabra clave aquí es vio. Una de las cosas con las que siempre vamos a luchar, una de ellas, y tengo tres para vosotros, una de ellas es el deseo de la carne. Escríbela porque es importante que tú entiendas que hay tres cosas con las cuales nosotros vamos a luchar el resto de nuestra vida. El primero es el deseo de la carne. Cuando el verso 6 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿qué había en ella en ese momento? El deseo de la carne. El deseo de la carne. ¿Qué es eso? El hambre. En ese momento le entró el deseo de comer, el deseo de la carne. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el verso, y que era agradable para los ojos. Cosa número 2 con la cual nosotros vamos a luchar. El deseo de los ojos. Primeramente el deseo de la carne y ahora el deseo de los ojos. Ahí nos dice el verso que era agradable a los ojos. Ahí está el deseo de los ojos. Y después continúa diciéndonos el verso 6, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí es donde entra la tercera cosa. El deseo del orgullo del hombre o del mundo. Aquí a lo que nosotros llamamos ¿qué? A lo que nosotros llamamos ego. Esto es lo que nosotros nos enfrentamos. Todos nosotros en nuestra vida humana nos enfrentaremos con estas tres cosas. ¿Por qué? Porque este es el proceso de la seducción. El proceso de ser seducido por el maligno. El maligno siempre va a usar todas las cosas que estén a su alcance y es todo lo que tiene contra nosotros. Esas tres cosas, por favor, recuérdalas, escríbelas, memorízalas. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo del hombre, del mundo, el ego. Y nos sigue diciendo en el verso 6 al final, y tomó de su fruto. ¿Qué hizo? Ahí miramos que ella experimentó el deseo de la carne, el deseo de los ojos y que el orgullo del mundo, el ego. Y dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así de como ella. Alabado sea el Señor y alabado sea la palabra de Dios. Entonces aquí miramos que la mujer que es engañada y come del fruto que no debía de haber comido, lo interesante es que ella, la que comió del fruto, fue la primera. Fue la primera que comió del fruto. Ahora, si ella fue la primera, son las tres cosas que no podemos olvidar, porque Adán comió después, pero ella fue la primera. Ella en ese momento experimentó estos tres deseos. El deseo de la carne, que es el apetito desordenado, ilimitado de los placeres carnales que brotan. Experimentó los deseos de los ojos y experimentó el orgullo de la vida. Dios nos habla a nosotros en categorías cuando se trata del pecado. Y nosotros hablamos en detalles cuando se habla del pecado. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, si usted es tan amable de apuntarlo para que usted mismo lo lea cuando usted tenga tiempo, yo se lo voy a leer para avanzar en este tema. Hebreos 4:15 nos dice que Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, fue tentado. Escuche, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir, él no cayó en ninguno de estos tres deseos. No cayó en los deseos de la carne,
no cayó en los deseos de los ojos y tampoco cayó en el orgullo de la vanidad del hombre, a lo que nosotros le llamamos el ego. Ahora es importante notar que esto lo miramos en el principio del ministerio de Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 4, y me gustaría que no solamente lo apuntaras y lo escribieras en tu libreta de apuntes, pero también que abrirías conmigo la escritura. Así que abre el superlibro, las Sagradas Escrituras, en Mateo capítulo 4. Y yo voy a leer de la Reina Valera 1960. Se encuentra algo que muchos de nosotros estamos bastante familiarizados, pero ahora vamos a ver esas tres cosas que Jesús venció: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida de este mundo, que es el ego del hombre. En el primer versículo del capítulo 4 dice así la escritura: escrito está. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto fue el principio del ministerio. Entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado ¿por quién? Por el diablo, por el maligno. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Tuvo hambre. Tuvo hambre. Y mire lo que pasó en el versículo 3. Y vino a él el tentador, o sea, el maligno, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Con qué estaba tratando el maligno? ¿Por qué le estaba diciendo a Jesús que convirtiera las piedras en pan? Porque recordamos que el primer deseo era el deseo ¿de qué? De la carne. Jesús había pasado 40 días y 40 noches sin probar un solo bocado de pan. En este momento, lo que se comía y lo que era común comer era pan. Ahora vivimos en los tiempos que lo común no es comer pan, pero entendemos el deseo de la carne a nuestro nivel. Jesús estaba siendo tentado en aquello que él se estaba enfrentando. Él estaba dedicando ¿qué? Un ayuno de 40 días y 40 noches para empezar su ministerio. Le entrega el principio de aquello que iba a liberar a un mundo del pecado. Alabado sea Jesús. Pero ¿con qué llegó el maligno? A tentarle con el deseo de la carne. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Jesús? Mira, usa tu poder para convertir algo que no es para satisfacer tu deseo. Usa tu poder para convertir algo que no es y satisfacer tu deseo. El maligno siempre va a tratar de que tú y yo convirtamos algo que no es para satisfacer el deseo de la carne. Escúchame bien, hijo de Dios e hija de Dios. Lo repito una vez más. Jesús estaba siendo tentado en el deseo de la carne en ese momento. El maligno le estaba diciendo: usa tu poder para convertir algo que no es, era una piedra, para satisfacer tu deseo. No es tu esposa, no es tu mujer, no estás casado. Toma algo que no es para satisfacer tus deseos. Ya ves cómo el enemigo trae cosas para hacernos tropezar, para tratar que nosotros, tú y yo, caigamos. Es importante que cuando seguimos leyendo esto nos demos cuenta que Jesús no solamente fue tentado en los deseos de la carne, pero continuemos leyendo para que nos demos cuenta que aquí se encuentran las tres cosas que previamente les había hablado. Dice el versículo 4, él respondió y dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios,
échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Con qué estaba tratando ahí? Estaba tratando con qué? Con el orgullo de la vida del hombre. A ver si tú puedes hacer esto. A ver si tú eres hombre. A ver si tú no tienes miedo. A ver, ¿no son esas las expresiones que Satanás a veces nos pone? A ver si eres valiente. A ver si eres hombre verdaderamente. A ver si eres mujer verdaderamente. Satán hizo lo mismo. ¿Con quién? Con Jesucristo. Él estaba tratando de tocar el orgullo de la vida de él, a ver si verdaderamente le iba a obedecer, a ver si es cierto. Pero sabemos que Jesús no le obedeció. Jesús pudo vencer el deseo de la carne y también el orgullo de la vida. Pero ahí no terminó la tentación de Satanás. Que el Señor lo reprenda. En el versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero no se dio por vencido. En el versículo 8 dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Alabado sea Jesús. Y le dijo, todo te daré. ¿Cómo? Todo te daré si postrado me adorares. ¿Con qué estaba tratando ahora? Estaba tratando con el deseo de los ojos. Lo estaba tratando de tentar por lo que él mirara. Mira, te voy a dar todo. El deseo de los ojos. El deseo de los ojos. Satanás siempre va a tratar en contra tuya. De lo que tú ves, te va a tentar. Aquí le estaba mostrando ¿qué? Le estaba mostrando el reino. Mira, le dice, todos estos reinos te puedo dar. Aquí hay dos cosas que se están calificando. Primeramente, los deseos de los ojos. Y también puede entrar una vez más el orgullo de la vida, el ego de tener todo. ¿Cuántas veces Satán nos ha tentado a los hijos de Dios? Que nos ha ofrecido dinero, nos ha ponido el signo de número en la cara, diciendo, mira, esto te voy a dar. Solamente deja los mandamientos divinos. Deja de hacer lo que tú estás haciendo como cristiano. Es más, ya ni siquiera te aparezcas en la iglesia. Tú no necesitas congregarte. Tú no necesitas estar en la casa de Dios. Pero mira que Jesucristo venció estas tres cosas. Él venció el deseo de la carne. Él venció el orgullo de la vida de los hombres, el ego, y él venció los deseos de los ojos. En el versículo 10, mira la contestación de Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Él pasó la tentación. Él pasó las tres cosas que se deben de vencer. Él venció los deseos de la carne. Él venció los deseos de los ojos y él venció el orgullo de la vida del hombre, el ego, la vanidad. Todos los tres los pudo vencer. Ahora, si nosotros pasamos estas tres pruebas, ya la tenemos hecha. Ya la hicimos, como decimos nosotros, en nuestro país. Si nosotros logramos pasar la prueba del deseo de la carne, el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales, si nosotros logramos sobrepasar los deseos de los ojos, lo que miramos, lo que nos atrae, si nosotros logramos sobrepasar el orgullo de la vida, el ego, la vanidad, ya la hicimos. Pero nosotros sabemos que la mujer no pasó esta prueba. Y no solamente no la pasó, pero dio a su marido de comer del fruto y fue ahí donde todo comenzó a suceder. No fue cuando la mujer comió del fruto donde sucedieron las cosas más terribles, sino que cuando el hombre comió del fruto fue cuando toda la humanidad cayó por causa de él. Interesantemente, gloria a Dios, ¿por qué fue
¿Por qué fue? Hasta que él comió. Si fue Eva la que fue engañada. Miremos y verifiquemos lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y acuérdate, mi muy amado y mi amada, que estamos hablando de la responsabilidad. La responsabilidad. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. De la Reina Valera voy a leer, mi muy amado y amada. Dice, y Adán no fue engañado. Mira que está escrito. Dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Una vez engañada, incurrió en pecado. Entonces, ¿quién fue engañada? Fue ella. ¿Pero por qué fue? Que hasta que él comió, todo se desarmó. Yo creo que es una pregunta bastante importante que todos nosotros, no solamente debemos de preguntarnos, pero también encontrar una respuesta. Pero yo creo que la voy a dejar para la segunda parte, porque no voy a poder cubrir esa parte que viene. Espero en el Señor con todo mi corazón que estos minutos que estuvimos juntos hayan sido de mucho provecho para tu vida. Y recuerda que estamos peleando en contra de tres cosas. Uno, el deseo de la carne. Dos, el deseo de los ojos. Y tres, el orgullo de la vida, el ego en el hombre y la vanidad en la mujer. Mis muy amados, en el nombre de Jesucristo, pido a Dios con todo mi corazón que esta palabra quede escrita en tu corazón y que esta palabra te comience a mover a seguir buscando las cosas preciosas de Dios. Que esta palabra te llene no solamente el corazón, pero el alma y tu espíritu sea levantado. Y en el nombre de Jesús tengas hambre y sed, hambre de la palabra de Dios y sed de justicia, para que como hijos de Dios sigamos caminando. Recuerda, esta solamente fue nuestra primera parte. No te vayas a perder nuestra segunda parte, que la miraremos juntos y estudiaremos una vez más en el libro sagrado, la palabra de nuestro Dios y nuestro Salvador. Mi muy amado, que el Señor te bendiga ricamente en este momento, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. No te olvides de compartir todo el tiempo nuestras enseñanzas, las enseñanzas que Dios nos regala, para compartirlas. Compárteselas, súbelas ahí en tu Facebook, súbela ahí en tus lugares donde tú puedes subir las cosas y compártela. Deja que la palabra de Dios sea una bendición para todas las personas que te aman, que te conocen y todas las personas que entran en tus redes sociales. Una vez más, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpita, California. En el nombre de Jesucristo, bendecimos tu vida y declaramos la bendición sobre ti y sobre los tuyos. Nos vemos hasta la próxima, mis muy amados.